Buenas noches, con la empresa ENCAT, siempre muy amable en invitarme a estos temas que son vitales, importantes, como todos los que se han venido desarrollando y que se trata pues de capacitar a los profesionales, también al público en general. Bien, este tema que el día de hoy vamos a tratar, residente de obras en edificaciones, es un tema, como les decía, eh, vital, es una de las ramas que nosotros tenemos en la ingeniería, tenemos diferentes pues proyectos, edificación, obras viales, saneamiento, habilitaciones urbanas. En realidad hay todo un matiz que nosotros como ingenieros podríamos desarrollarnos en esos campos. El día de hoy nos ha tocado tratar un tema muy bonito, un tema referente a edificaciones y justamente con una de las labores que nosotros hacemos, que es la parte de la residencia. Lo que se quiere el día de hoy, desde mi poquito humilde experiencia, es transmitirles justamente eso, las mejores prácticas, indicarles también cuál es el contexto que tenemos de este profesional y como siempre creo que todos estamos apostando para que la carrera pues en todos los aspectos quede bien parada y se vea realmente pues nuestro trabajo, se vea realmente nuestra contribución a la sociedad y creo que en ese sentido también en CAP trata de matizar muchos temas que son fundamentales y bueno, y el día de hoy pues vamos a tratarlos, ¿sí? Muchísimas gracias y buenas noches, no sé si ya damos inicio al tema del día de hoy. Genial, ingeniera. Ahí está, sabias palabras, siempre compartiendo hacia la sociedad. Bien, ahora sí, ingeniero, el escenario es todo suyo. Ok, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema residente de obras en edificación. Como siempre, mi estilo parto por el enfoque, ¿ya? Es importante decir este tema que vamos a tratar el día de hoy, en qué contexto se ubica. Y siempre lo he tratado de hacer en todos los temas que he venido desarrollando, no solamente con ENCAP, sino con todos los que tenemos. ¿Cuál es este enfoque de este tema del día de hoy, de residencia en obras de edificación? Miren ustedes, lo primero que nosotros tenemos que ponernos a pensar es que dentro de este sistema que actualmente nosotros manejamos en la inversión pública, este sistema InvierteP, hay 4 etapas que ustedes lo están observando. Una de ellas es la ejecución, ¿correcto? Eso es lo primero que tenemos que conocer, que todos los proyectos de inversión pública pasan por este sistema del InvierteP, el cual consta de 4 fases. Estas 4 fases o 4 etapas que también están ahí mostrándose, vemos la programación, que es la primera, la formulación y evaluación, luego tenemos la ejecución y luego tenemos el funcionamiento, ¿correcto? Dentro de lo que es la ejecución, miren ustedes, se encuentran dos aspectos. Uno es el diseño, que lo constituye el expediente técnico, y por otro lado tenemos la ejecución propiamente dicha. Y ahí es nuestro enfoque. Ahí es nuestro, vamos a decir así, nuestro globito grande donde nosotros tenemos que indicar. La residencia de obra se justifica, nuestra, vamos a decir así, una de nuestras facetas de nuestra carrera está justificada justamente para el cumplimiento de ese parámetro, que es uno de los que tiene que cumplirse dentro de este ciclo de la inversión pública, que es en la parte de la ejecución, ¿correcto? Vamos a partir por ahí en primer lugar, ¿correcto? Dentro de lo que son las generalidades, ya sabemos entonces cuál es el contexto de esta rama de los ingenieros civiles, que es la parte de la residencia. Una de las funciones que nosotros hacemos como ingenieros es trabajar en la parte de la residencia. ¿Y por qué? Porque esa se da dentro de la fase de ejecución, que es parte también de la ejecución propiamente dicha de este ciclo de inversión pública. En relación a la residencia de obras, que es un área en realidad dentro de la carrera de ingeniería civil, fundamentalmente hay que conocer que esta área de la residencia de obras es aquella actividad que se ejecuta por una empresa o contratista, por un profesional de ingeniería colegiado o grupo de profesionales, también puede ser técnico, que están coordinados igualmente por un profesional de la ingeniería responsable de qué cosa, de dirigir una obra y cuya misión primordial va a consistir en ejecutar la construcción de la obra tal como se previó en los planos, tal como se diseñó en los planos, especificaciones y demás componentes pues, que tiene mi expediente técnico. Recuerden que la fase de ejecución no es más que hacer realidad la parte del diseño, es decir, de todo lo que está plasmado en mi expediente técnico.
¿correcto? De conformidad, me dice ahí con el presupuesto y el proyecto de la obra, las normas técnicas también, de seguridad, la ética y todos los límites presupuestarios y contractuales programados. Entonces, vamos a partir por ahí, que el área de residencia se va a encargar de la ejecución del proyecto en relación a una base, a un diseño que es el expediente técnico. Entonces, yo un poquito por la experiencia he querido plasmar que esta área de la residencia de obra que se encuentra dentro de la fase de ejecución, dentro de ello, mire, tenemos vamos a decir así, 4 áreas pequeñas, ¿sí? Un poquito por la experiencia y el enfoque que yo le doy. El residente de obra o la residencia de obra va enfocado a una etapa que es la producción. También tenemos otra etapa que cubre nuestra carrera, ¿no? O en este caso, el residente de obra que es la calidad. También tenemos la seguridad y salud y también tenemos el control de documentos. Miren ustedes. Y dentro de lo que es la producción, nosotros decimos el ingeniero residente. Perfecto. Este profesional llamado ingeniero residente, este profesional va a tener a su cargo 4 áreas, miren ustedes. Podrían ser otras más, ¿correcto? Yo un poquito lo he matizado en esas 4 etapas o mini etapas, vamos a decir así. La etapa de la producción fundamentalmente se encarga de lo que es pues la ejecución de este proyecto. ¿En relación a qué? Al proceso constructivo, a los metrados que vamos a ir realizando, también evaluar por los rendimientos, hacer los requerimientos, ver el tema de los plazos, presupuestos, ¿no? Entre otras cosas. O sea, fundamentalmente la producción, el ingeniero residente o el área de residencia está ligada con lo que es la producción. Y producción significa hacer la obra. Producción significa ejecutar cada una de mis partidas en relación al proceso constructivo. La parte de ejecución también se refiere a que nosotros vamos a realizar todos los componentes de tu proyecto en función a qué cosa, tus metrados, ¿sí? También hacer los requerimientos para la obra, ver el tema de los plazos y la parte del presupuesto, entre otras, evaluación de rendimientos también es una de las cosas que hacemos dentro de lo que es producción. Y obviamente cada etapa que nosotros vamos a ir haciendo se va a tener que ejecutar en relación a tu base legal, que es nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no es cierto? Esa es nuestra Biblia en cuanto a nuestra ejecución, también diseño. De los ingenieros llamados residentes, que son los profesionales de más trabajo, ¿no? El supervisor un poquito con el inspector, un poquito es más suave su trabajo, porque si bien es cierto, es un trabajo delicado porque finalmente da conformidad de todo lo que hizo el residente, pero el residente es la hormiguita, como siempre yo manifiesto, ¿no? Porque es el que se encarga de hacer realidad lo que está en el plano. Él es ejecución full. Si tú dices residente de obra, es sinónimo de decir producción, ejecución, ¿ya? Y esta ejecución, como ya se manifiesta en esta etapa o mini etapa de la producción, pues tiene que ir en relación a una base. Yo no puedo, ingeniero Elena, ejecutar a mi manera las partidas. Yo no puedo tener a un ingeniero, por ejemplo, Reyes, ejecutando sus partidas a su libre albedrío. Si bien es cierto que cada uno de nosotros tenemos una propia idea, tenemos experiencia y de una u otra manera eso nos permite hacer mejor o demorarnos más o demorarnos menos, pero todo es en base a una norma. Por eso que yo discrepo mucho cuando me dicen ingeniera, están trabajando en campo, pero o sea, ni siquiera saben qué es un reglamento, o sea, estamos mal por ahí, estamos haciendo mal las cosas, porque si bien es cierto, en el Perú, hace mucho tiempo no hay un buen sismo, o sea, no significa que las cosas, sobre todo el tema que hoy día estamos tratando, edificaciones, lo hagamos como queramos. Y más aún se empeora la cosa sabiendo que en el Perú la mayoría de edificaciones construidas, ¿no? Está dentro del rubro, pues, informal, ¿no? Está bajo la dirección, pues, solamente de un maestro de obra. Entonces, eso hace que peor, encarezca la calidad de cada una de las edificaciones que se vienen ejecutando. Solo los proyectos grandes, megaproyectos, bueno, sí, se enmarca todo bien, pero de repente las viviendas tradicionales, que es donde vivimos nosotros y muchos de ustedes, a veces la dejamos en manos de un maestro de obra, que él tiene su propia concepción en cuanto a lo que es ejecución, que a veces dista mucho lo que dice el reglamento, ¿ya? Luego tenemos la parte de la calidad. Nosotros como residentes de obra también tenemos esta labor de hacerlos la ejecución bajo la óptica de la calidad. Obviamente, no voy a ejecutar algo que no sirva, no voy a ejecutar algo que no esté dentro de los parámetros que me dice mi reglamento, sería inaudito. Y dentro de lo que es el tema de calidad, ¿qué voy a hacer?
Voy a controlar, por ejemplo, mi concreto es vital, que es uno de los componentes que más se utiliza dentro de lo que es la construcción. Tengo que hacer mi control también del acero, mi control de los encofrados, tengo que hacer mi control de la topografía, mi control de movimiento de tierras, niveles, por ejemplo. O sea, la calidad la hacemos, por eso es que yo un poquito la he desdoblado para que un poquito puntualicemos. Nosotros como ejecución decimos obviamente, pues no, el residente ejecuta. Eso está bien, perfecto. El residente ejecuta, es sinónimo, ejecución, pero esta ejecución tiene que darse en relación a guardar parámetros que me establece mi Reglamento Nacional de Edificaciones. Y obviamente este me va a dar esos aspectos de decir si estoy controlando o si está adecuado o si está alineado con lo que está plasmado en ese reglamento. Entonces, miren, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer en esta labor de la residencia es justamente también la calidad. Todo lo que hagan tiene que ser de calidad. Por eso había, me acuerdo, dentro de una propaganda de un acero, me parece, Arequipa, ¿no? Decía, para que tu construcción salga de calidad, tus profesionales tienen que ser, pues, buenos, ¿no? Los materiales también de calidad, los tiene que tener planos y una serie de cositas, ¿no? Porque la conjugación de todos esos actores de calidad finalmente hace que la edificación pues salga también de calidad. Luego, otro de los parámetros que también vemos nosotros como residentes es la seguridad y salud de obra, ¿sí? Dentro de lo que es la seguridad y salud en obra, básicamente lo que nosotros evaluamos es un componente que, si bien es cierto, hoy en día ha cogido más fuerza, porque antes no se hablaba mucho de lo que es seguridad y salud, ¿no? Hace muchos años atrás, lo que era seguridad era algo irrisorio, ¿no? Era solamente darle unos EPPs a tus trabajadores, esto es, a duras penas, ¿no? Y a veces ni les daba, a veces renegabas, ¿no? Los trabajadores estaban pues con sus zapatillas, ni siquiera tenían gafas, ¿no? Protectores, o sea, se hacía, como se dice, a la guerra, ¿no? Iban a trabajar y producto de eso a veces habían accidentes, poquito que lamentar, otros poquito se reponían a eso. Muchos ingenieros también, yo conozco colegas que han fallecido producto de una enfermedad que lo han cogido en el trabajo, fundamentalmente cáncer al pulmón. Antes trabajábamos así, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar también en el proyecto especial Chinecas, trabajaba sin ningún EPP, porque era la ingeniera, no estaba en el día a día, pero sin embargo me ponía a controlar desde que iniciaba hasta que terminaba, por ejemplo, mi concreto y todo ese polvo, toda esa sílice que emanaba de la mezcla que hacíamos en la mezcladora, imagínense, pues, ¿no? A dónde iba. Entonces eso hace que de una u otra manera a veces nosotros tengamos enfermedades, porque si eso se prolonga por mucho tiempo, pues puede ser perjudicial, ¿no? Claro, si es una, dos, tres veces que se ha estado expuesta sin protección, pues nuestro cuerpo es resiliente, pero eso no es así cuando estás sometido a ese, digamos, a ese aspecto que te va a ir dañando. Hoy en día les decía que eso está con más fuerza, sobre todo ahora en nuestros aspectos que vivimos en el Perú de pandemia, ¿no es cierto? Por ahí es un poquito el tema que hemos hecho que la seguridad y la salud sobre todo, pues sea uno de los aspectos que tenga que primar en la obra, es más sobre la producción. Ya no decimos ahora ingeniero residente es aquel ingeniero que es full producción o el que acaba en su tiempo y con su presupuesto. Ya no es ahora sí la cosa. Ahora es qué ingeniero terminó su obra sin ningún infectado, qué ingeniero terminó su obra sin ningún muerto tal vez, ¿no? Eso es ahora el éxito. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de pandemia, lamentablemente, y lo que prima en todos los aspectos es el tema de la salud de las personas. ¿Cuántos esfuerzos se están haciendo en el Perú porque este virus no dañe más? Sin embargo, no se controla, ¿no? Por muchas cosas. No solamente va de la población, sino también va del gobierno. Eso ya no está en discusión aquí. Lo cierto es que se sigue disparando la cifra, los muertos. Entonces, lo que queremos ahora en este contexto, sobre todo también, es de que el ingeniero cambie el chip de decir, mi producción no es la prioridad aquí. ¿Cuál es mi prioridad a mí como residente? Porque soy ser humano. Y como siempre lo he manifestado, porque esa persona que puede estar allá en tu obra trabajando puede ser tu padre, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu esposo. Y tú no quieres que a esa persona que es tu familia le dé ese virus y pueda de repente hasta matarlo. Entonces aquí tú no puedes actuar irresponsablemente diciendo no me interesa el distanciamiento social porque lo que yo quiero es producción. Quiero que mi cuadril esté completo porque yo quiero que mi producción se realice. Ya no puedo decir eso.
no puedo. O sea, es una conciencia que te quedaría en el alma si es que tú realmente pues haces eso y producto de ello por ejemplo, hay un contagio. ¿Ya? Entonces es un poquito la lección que yo quería puntualizar, pero igual es una de las facetas que nosotros como ingenieros tenemos que evaluar, la seguridad y la salud en obra. Nosotros sabemos que ya hace mucho, desde el tema que se implementó la partida de seguridad y salud en nuestro reglamento de metrados para obras de edificaciones, que va en concordancia con la norma G050 también de nuestro reglamento nacional de edificaciones, porque por ello fue que se complementó en el reglamento de metrados, ya se hacen estos planes de seguridad y salud para los proyectos. Para todos los proyectos, en realidad, se tiene que realizar obligatoriamente un plan de seguridad y salud. Y pues lo que se trata es que este plan, que está muy bonito, que está en el papel escrito, que todo está perfecto ahí, pues se haga realidad. De lo contrario no sirve, va a ser letra muerta, va a ser papel que está allí. Entonces lo que quiero es que ese plan, fundamentalmente, pues se haga realidad. Para ello, nosotros los ingenieros no nos encargamos directamente del cumplimiento. Están los provisionistas ahí en las obras, pero es tu, vamos a decir así, que es tu responsabilidad. Por más que tú tengas apoyos, yo les estoy mostrando 4 vamos a decir, etapas que nosotros los profesionales tenemos que controlar. Nosotros somos los dueños de la obra. Nosotros somos los que estamos encargados de todos los procesos que ahí se van a realizar. Y una de ellas, menciono, es la seguridad y salud. Y por más que tú tengas un apoyo, que es tu prevencionista de riesgo, tú eres el responsable de ello. Y tienes que también hacer, pues, cumplir lo que está allí. El tema de los planes los tienes que hacer, porque las personas que están ahí trabajando y pues no sería adecuado que ellos hayan llegado sanos y no regresen a sus casas o regresen con algún daño. O sea, no sería justo. Es por eso que nuestra profesión, yo considero que es una de las mejores, porque yo amo mi carrera de ingeniería civil. Yo creo que si volviera a ser ingeniera civil, o sea, es algo que me apasiona hacer en todos los aspectos, en la parte de ejecución, en la parte de mis cátedras, ahora con la parte de las conferencias, o sea, me gusta. Y yo siempre digo, cuando algo te gusta, lo haces bien. Entonces yo considero que nuestra carrera es tan noble porque nosotros llevamos desarrollo en un pueblo, nosotros damos mejores calidades de vida a una población, entonces también tenemos que hacer también las cosas correctas, con todo lo que hacemos, con cada paso que damos. Y una de ellas es porque tú protejas, ¿no? Es como si fueran tus hijos, todos los trabajadores son tus hijos y tienes que protegerlos de lo que pueda darse, de las actividades riesgosas, por eso que justamente hay un plan. Nuestro trabajo, nuestra labor como ingenieros es hacer que eso se haga realidad, que eso no caiga en saco roto, que finalmente sea puro papel nada más, como me han comentado algunos colegas también que ya están ahorita, por ejemplo, trabajando, que los planes es un saco roto. No puede ser así. No puede ser irresponsablemente que nosotros contribuyamos a que este virus se siga propagando y sobre todo en nuestras obras. O sea, ¿para qué entonces se fue tanto tema de charlas? ¿Para qué tanto tema de resoluciones? O sea, ¿para qué? Entonces no pueden ser las cosas así, sobre todo cuando caiga dentro de nuestras manos, que somos nosotros, los ingenieros civiles. Bien, y otra cosa que también nosotros los ingenieros vemos es la parte del control de documentos, porque también hacemos eso, o sea, también como buenos administradores del proyecto que estamos a cargo, también, o sea, no estamos con la venda en los ojos, tenemos que manejar, vuelvo a repetir, nosotros somos los dueños de la obra y tenemos que manejar todos los aspectos que se dan allí, articularlos de cierta forma. Entonces, por ejemplo, dentro del control de documentos, tenemos dentro del periodo de ejecución, por ejemplo, el tema del control de avance de obra. Y para eso hacemos nuestros informes. Por eso haces tus informes de obra, porque tú necesitas, pues, evidenciar todo ese control que has hecho, evidenciar todos los parámetros que has seguido en función al diseño, en función a tu reglamento, también brindar una información básica, por ejemplo, tu porcentaje de avance, si tu obra está atrasada, si tu obra está acelerada, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos? Necesitamos tener esa información y ustedes que son los dueños, en este caso los residentes, los ejecutores, son la información, ¿no? Son los que están en primera línea, como se dice en sus obras, y son los que manejan toda esa data, toda esa información. Entonces necesitamos nosotros como ingenieros dentro del control de documentos, como ingenieros residentes, pues alcanzar tus controles y avances de obra. Y eso lo vamos a encontrar en tus valorizaciones. Por eso es que dentro del informe de obra,
que se hace cada quincena o cada fin de mes, tal cual esté en el contrato, pues planteado, se tengan que presentar esta información. También tenemos los controles de metrados, también hay que hacer control de metrados en función de repente al sistema de contratación que se está desarrollando, control de plazos, control económico, ambos controles es importante. Es importante porque los dos son pilares de la productividad, es decir, que tus proyectos tengan éxito. Si tú no controlas plazos, si tú no controlas metrados, ¿no? Si tú no controlas presupuesto, o sea, ¿de qué estamos hablando? No podemos dejar abandonadas nuestras obras, ¿no? No podemos ser residentes irresponsables, o sea, de ser hijos y dejarlos regados. No podemos hacer eso. Ustedes tienen a cargo un proyecto y la norma es clara, es única para su proyecto. O sea, no puede estar en 2, 3 proyectos. Y como tal, tiene que tener el control íntegro de todo lo que se va a realizar. Es por eso que en muchos casos, dependiendo de la amplitud, pues nos articulan apoyos. Por ejemplo, hay obras en donde por la amplitud y bueno, lo que también tengan los lineamientos de la entidad, les dan a ustedes un asistente, por ejemplo, administrador. O sea, es un asistente administrativo, que él se encarga de todo lo que es, por ejemplo, los gastos, ¿no? Le dan también un asistente técnico para que le vea todo lo que es el desarrollo de la obra, sea su apoyo. Y tienes a tu prevencionista de riesgo, que es el que ve toda la parte de la seguridad. Entonces tú monitoreas el trabajo de esos apoyos, los articulas, pero finalmente, ¿quién tiene toda la responsabilidad? Pues el residente de obra. Es una labor en realidad bastante, yo considero pues, vamos a decirlo así, cuantiosa la que tiene que hacer ahí el residente. Son muchas facetas que tenemos que ver en obra, en realidad, por eso nos agotamos, ¿no? Y encima el tema de los cuadernos de obra, si es una obra encima complicada, que hay que ver el tema de modificaciones, ver el tema de los correos, ver el tema de los documentos, si encima te llega construcción civil, si encima tienes un problema social, o sea, se te complica el panorama, ¿no? Pero igual, como buenos ingenieros somos a todo terreno, siempre lo he dicho, y por ahí habrá que un poquito relajarnos y ver las cosas claras, de tal forma que tú como jefe, vamos a decir de familia, el que está direccionando el barco, pues lo haga de la mejor forma, ¿no? Sin perjudicar a nadie. Entonces, un poquito el panorama que quería que ustedes observen de la parte o de esta área, residencia de obras, ¿ya? Dado que la residencia de obras que estamos nosotros trabajando, porque ustedes van a ser ingenieros residentes, pero los ingenieros a lo largo de su vida profesional se van especializando. Algunos son ingenieros residentes de puro, por ejemplo, obras hidráulicas, son canaleros, otros son en la parte de defensa ribereñas, otros son de bocatomas, hay ingenieros residentes, por ejemplo, de obras viales, hay ingenieros residentes de todo lo que es obras de saneamiento. Eso no significa que yo, ingeniera Elena, que soy, por ejemplo, experta en edificaciones, no puedo ir a saneamiento. O sea, yo por la misma formación que tengo voy a ir a cualquiera de esas áreas, porque mi formación me da para que yo pueda, pues, o tengo la competencia de poder ir a cualquiera de esas, digamos, especialidades. O sea, no hay problema ahí. Lo que quiero decirles es que a lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos haciendo en una línea, ¿no? Y nos vamos especializando en esa línea. Por eso es que cuando a veces concursos de ingeniero residente que haya tenido edificaciones, por ejemplo, que haya tenido pues la experiencia, ¿no? 5 años, 4 años en ese rubro, porque quieren ingenieros que pues hayan hecho otras veces eso y ya de una u otra manera pues haya menos tal vez equivocaciones, ¿no? En el desarrollo. Entonces, eso es lo que quiero decir, que nosotros nos vamos haciendo pues en una línea, ¿no? No podemos hacer de todo un poco, ¿no? Y eso más que todo, no, claro que matizamos por aquí y por allá, pero finalmente tú tienes que ir viendo cuál es tu línea. Ahora, en el caso de hoy que estamos viendo la parte de residencia, pero en obras de edificación, que es uno de las especialidades que tenemos dentro de los proyectos de ingeniería, un proyecto de ingeniería pues tiene diferentes especialidades. Una de ellas se llama edificaciones y nosotros estamos viendo el día de hoy la residencia justamente en este tipo de proyectos, edificaciones. Para ello es importante que ustedes sepan qué será edificación. ¿Podrá ser un puente una edificación? ¿Podrá ser un reservorio una edificación? O sea, eso más que todo partamos por ahí. ¿Sabemos qué son edificaciones? Entonces, para ello,
ustedes deben de saber que el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G040, definiciones, refiere que las edificaciones son obras de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ello. ¿Qué significa? Mire, ahí hay algo que resaltar. Nos indica que las edificaciones, miren ustedes, son obras de carácter permanente y cuyo destino es albergar actividades humanas. ¿Qué quiere decir? Que las edificaciones son aquellas construcciones que nosotros hacemos para las personas, para albergar personas. Miren ustedes, eso son edificaciones. Entonces, ¿podría decir que un canal es una edificación? No, ¿verdad? ¿Podría decir que una pavimentación es una edificación? Tampoco, ¿correcto? Las edificaciones son aquellas construcciones que se hacen para albergar personas. En ese sentido, podría decir que los tipos de edificaciones o las construcciones bajo este tenor de edificaciones son los hospitales, son los estadios, son los colegios, son las universidades, son los mercados, son las viviendas. Es decir, toda aquella construcción que se haga y yo sepa que ahí se va a desarrollar actividad humana, van a estar personas. Y miren ustedes, tremenda responsabilidad que nos queda entonces como residentes. Tener que ejecutar obras en las que van a estar ahí personas y entre que ante un evento que ojalá nunca llegue, que sea un tema de un sismo severo, ¿correcto? Y si no lo he hecho con las condiciones que me dice mi reglamento, y si no lo he hecho bajo los lineamientos de mi experiencia, de mi buena experiencia, imagínense lo que puede pasar. Supongamos que vamos a hacer un estadio, donde su capacidad, imagínense un estadio, pues, ¿no? O sea, la cantidad de personas que puede albergar full, ya es una edificación, un estadio. Imagínense la cantidad de personas jugando un clásico, ¿ya? Perú-Chile, están jugando ahí en el estadio. Imagínense que hay un sismo de grado 8.5, vamos a decir. Y si ese estadio no ha estado bien cimentado, por ejemplo, imagínense lo que va a pasar. Y si ese estadio está en un área altamente licuable, en un suelo altamente licuable, imagínense lo que puede suceder. No nos va a dar ni chance. Y con la amontonadera de la gente y el pavor de ese momento y el susto, imagínense lo que va a pasar. Entonces, tremenda labor queda el de ser residente de edificaciones, porque son construcciones que tú vas a ejecutar, ingeniero, y donde van a estar personas ahí. No va a ser como un canal tal vez donde no hay personas, no va a ser una pavimentación donde no hay personas, no va a ser tal vez otro tipo de construcciones donde no hay personas, así, digamos, a gran cantidad, pues, ¿no? Y eso haga que ante un evento desfavorable, un sismo, pues suceda, ¿no? Situaciones pues que no queramos nosotros que pasen. Entonces miren ustedes, por eso hay que ser muy conscientes de lo que hacemos. Yo siempre insto a lo mismo, que hay que ser muy responsables con el trabajo que ustedes hacen. No les quita nada el hecho de coger tu reglamento. No te quita nada el hecho de tener por ahí que consultar. De repente no todo lo sabemos y hay cosas que son retos para ustedes o que no lo sé del todo y hay que consultar porque las cosas se tienen que hacer correctas. No dejemos nuestras construcciones, edificaciones fundamentalmente en manos de solo maestros de obra. Tiene que estar el ingeniero, es pertinente, la norma lo indica, dirección técnica, por algo es, ¿no? Entonces, eso es en primer lugar. Ya ustedes saben el contexto, entonces ustedes van a ser residentes de edificaciones, de aquellas construcciones que nos sirven para albergar personas, ¿correcto? Y cuando yo hablo de residente, significa que va a ser un ingeniero, ¿correcto? Un ingeniero civil o puede ser también un arquitecto, dependiendo de las consideraciones, que va a ejecutar un proyecto para que las personas puedan, digamos, desarrollar sus actividades humanas allí, ¿correcto? Hablando del residente de obra, vamos a ver rapidito nuestro contexto que tenemos de estos residentes. El residente de obra es un representante técnico del ejecutor de la obra, es decir, del contratista. Debe ser un profesional de la ingeniería o arquitectura, con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los planos del proyecto, con las normas de construcción vigentes, con la planificación estipulada para la ejecución y en general con las condiciones legalmente
acordadas con el contratante de la obra en cuestión, ¿ya? Es decir, con lo que también plasma pues tu expediente, ¿no? Entonces, miren que ese residente es un representante técnico del ejecutor, es decir, el contratista, y es aquel profesional que se va a encargar pues de la adecuada ejecución de la obra en concordancia con tu expediente técnico, en concordancia con tus reglamentaciones vigentes, ¿correcto? Asimismo, el residente de obra es el encargado de hacer la planificación de la ejecución, ya lo decimos, y de las actividades de control, como calidad, organización del personal, actas, mediciones, evaluaciones y demás actos administrativos similares. Recuerden, en las microetapas que habíamos hablado hace un instante también, referente a la producción, ¿no es cierto? Control, seguridad de salud, control documental. En pocas palabras, el ingeniero residente es el representante técnico, ya lo dijimos, del contratista, encargado de su planificación y ejecución con la calidad esperada. En resumen, es eso, ¿ya? ¿Cuáles son los alcances de este profesional llamado ingeniero residente? El profesional residente suele tener simultáneamente la responsabilidad no solamente técnica, sino también administrativa de la obra. No obstante, de acuerdo a la magnitud de la obra, las funciones administrativas pueden compartirse o asignarse un personal de apoyo. Ya les decía, hay obras que son muy complejas y donde tú, ingeniero residente, no vas a poder manejar todas las 4 microetapas o más que se originen. No vas a poder, tal vez. Entonces, en relación a eso, también usted podrá tener apoyo quien articule esas funciones, ¿no? Como le decía, el asistente administrativo, el asistente técnico, ¿no? Tu seguridad y salud. Pero en sí, el ingeniero residente viene a ser el representante, el responsable de todo ese proyecto. ¿Cuál es nuestro marco legal? ¿Cuál es el marco legal, de estos profesionales, de estos ingenieros residentes? ¿Cuál es su marco en el cual ellos se amparan y de una u otra manera también plasman sus responsabilidades? Tenemos, una de ellas es la Ley de Contrataciones con el Estado, la 3022.5, y bueno, su decreto legislativo que se han tenido que han ido modificando ciertos artículos. Pero en sí, la Madre del Cordero es la 3022.5. Y también tenemos el reglamento de esta ley. Tenemos el reglamento 344-2018-F, pero también tenemos que actualmente ha salido el reglamento número 377-2019-F, en el cual pues vamos a decir, derogado ciertos artículos, no todos, son algunos nada más que se han modificado y que los demás siguen ahí en el reglamento 344-2018-F. ¿Dónde lo encontramos en este reglamento 344-2018F? La pertinencia de este profesional en el artículo 179, denominado residente de obra. También tenemos, en el caso de obras públicas, tenemos también el marco legal, la resolución de Contraloría, número 195-98-CG, normas que regulan la ejecución de las obras públicas por administración directa. Eso es más que todo para aquellos profesionales que van a ser residentes de edificaciones, pero de obras públicas, ¿correcto? Que van a estar en ese contexto de la administración pública. En la parte privada, pues no hay problema, la misma empresa pondrá sus condiciones, pondrá sus, digamos, requisitos y los alcances que quisiera de este profesional. En la parte de la administración pública, sí hay que cuidarnos más, porque ahí todo está en función a esta ley de contrataciones y la madre que también es, en este caso, la resolución de Contraloría, ¿sí? Muy bien, estos dos documentos los he plasmado allí para que un poco se tenga la idea y pueda un poquito reforzarse este marco legal. El residente de obra es uno de los puntos que está dentro de este reglamento, el 344-2018-F de esta ley 3022.5. Dentro de este artículo hay 4 ítems que nos da a conocer sobre este profesional y que es importante que ustedes lo conozcan. Si bien es cierto, es un digamos, artículo de la ley de contrataciones que sobre todo, más que todo, va a regir en la parte de los residentes que van a trabajar en la parte pública, pero que igual te puede haber contratado una empresa privada, pero igual tú vas a ir a ejecutar tal vez para el Estado. De cierta forma tienes que adecuarte a eso, salvo que el ingeniero residente de una empresa, pues vaya a otra empresa privada que no tenga nada que ver, pero por lo general se alinean a lo que me pide la ley de contrataciones. Entonces, estos 4 ítems que me dice este artículo 179, me dice lo siguiente. Me dice, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un profesional colegiado.
habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. Ya le decíamos en la definición también, con no menos de 2 años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. Entonces, miren ustedes, no dice que este ingeniero vaya a estar en 2 o 3 obras al mismo tiempo. Puede ganarse usted un proceso penal. Entonces, el ingeniero residente es exclusivo para su obra y tiene que ser un profesional, como dice ahí, miren ustedes, colegiado, habilitado. Por eso yo siempre aconsejo a mis estudiantes, que los estimo mucho de las universidades donde enseño, termina tu carrera, pero también colégiate, porque es una de las cosas que te va a abrir muchas puertas. Y ustedes lo están viendo, para ser residente, que es una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando egresamos, bueno, vamos de asistentes, luego de residentes, pues a veces te demoras, empiezas a trabajar y te demoras en colegiarte. Y piensas porque estás trabajando 5 años así informal, ya eres lo máximo. No, lamentablemente tu experiencia, tu parte económica, a veces se acostumbran a ganar más y ya no quieren, se olvidan del título, se olvidan de los papeles, se olvidan de la colegiatura. Y eso un poquito está mal. Tenemos que seguir los pasos normales. Termina tu universidad, correcto, título, colégiate y trabaja. O sea, eso es tu ruta. Tú no puedes desvirtuarte e ir a otro lugar. Entonces ahí está bien claro, para que tú seas residente tienes que estar colegiado y no solamente colegiado, tienes que estar habilitado. Hay que pagar la habilidad todos los meses en el Colegio de Ingenieros para que cuando te busquen por internet en la página oficial, pues tú estés habilitado y no tengas problemas, porque quien no está habilitado no podría trabajar. Entonces, por un simple pago que se hace, imagínense, no es porque hiciste la cosa mal, no, salvo que ya estés con sentencia, pues, ¿no? Que es otra cosa, pero la habilidad, que el ingeniero civil esté habilitado, significa que el ingeniero tiene que pagar su cuota mensual, nada más. Algunos dicen, no está habilitado, y sale en el periódico, ¿no? Y piensa que es porque tú hiciste mal las cosas, se te cayeron las construcciones o algo por el estilo. Es fundamentalmente porque no pagaste tu cuota, pues, de colegiado, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo, ¿ya? Y estar siempre, como se dice, con todos los de la ley, ¿cierto? Y también tener el tema de tu RNP en el OSCE, que también es importante tener esos documentos porque son parte de la administración, sobre todo pública, también que nos pide. Segundo ítem, ¿qué nos dice este reglamento de la ley de contrataciones? Nos dice que por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra. El residente es el representante técnico en la obra del contratista, ¿ya? No estando facultado a pactar modificaciones al contrato. O sea, no es nuestra función como residentes modificar el contrato. Eso lo hace el representante, pues, legal, ¿no? De la, en este caso, de la empresa, ¿no? Del consorcio, qué sé yo, de que se tenga. El tercer ítem nos dice que el residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral. En el caso de obras convocadas por paquetes, o sea, esa es un poquito la excepción, ¿no? Nos dice que un residente tiene que ser única, exclusiva, pero puede eso variarse en el caso que sea obras que se convocan por paquetes, o sea, por grupos, ¿ya? La participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras. ¿Qué significa? Puede ser que la municipalidad o la entidad pública haya sacado por paquetes un proceso de licitación. Por ejemplo, vamos a ejecutar en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote un paquete de 3 obras o 3 colegios, ¿correcto? 3 colegios. Entonces, un poquito por la organización que hacen, por la naturaleza, ¿no? Por lineamientos que, bueno, en este caso lo ve ya en la misma, pues, área logística, ¿no? En coordinación con el área, en la gerencia, pues ven conveniente no sacarlo individualizado, tal vez para agilizar los procesos y sacarlo todo en un grupo. Y hay un solo contratista que va a estar a cargo de esas 3
ejecuciones de colegios. Eso es obras por paquetes. Y entonces ahí sí dice la norma que te da esa apertura a que este residente pueda monitorear esas 3 obras. Bueno, pero siempre, como dice ahí, bajo responsabilidad. O sea, significa que no tendrían que estar muy distantes, ¿no? Para que este profesional, y como son de la misma naturaleza, por ahí un poco te da la apertura. Pero tendría que verse algunas consideraciones para pues no caer en vacíos y finalmente por ahí también te puedan coger algunos, algunos problemas, ¿sí? Pero también como lo pone ahí el reglamento de esa excepción. Luego, es importante también conocer que nosotros en el rubro de las obras públicas tenemos un documento oficial, que bueno, está hace años y lo tenemos ahí como consideración, es la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. Eso rige, como dice allí, para aquellas obras públicas por administración directa, para la ejecución, ¿correcto? Para la ejecución de las obras públicas por administración directa. ¿Y qué nos dice esta resolución de Contraloría en relación al residente de obras? Nos dice, la entidad designará al residente, al ingeniero residente, responsable de la ejecución de la obra en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al monto previsto, nos dice en la ley anual de presupuestos para la contratación mediante concurso público de precios, o al ingeniero inspector cuando se trate de obras cuyo costo sea inferior a lo señalado precedentemente, ¿no? Entonces nos indica que ahí, por ejemplo, en cuanto a obras públicas, podría el ingeniero inspector, por ejemplo, asumir la ejecución de un proyecto, siempre y cuando el monto sea, dice, inferior, ¿no? Cuando hay un monto más alto, pues básicamente lo que tiene que darse es la contratación. El ingeniero residente o inspector, nos dice esta resolución de Contraloría, presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas respectivas. Es por eso que nosotros los ingenieros, cuando estamos a cargo de nuestras obras, obligatoriamente tenemos que presentar un informe de obra. Puede ser quincenal o mensual, tal cual se haya hecho el contrato para el tema de efectos de pago, ¿no? Porque ahí también incluimos la valorización. Pero este informe mensual o quincenal que nosotros presentemos no es un saludo a la bandera. ¿Ya? Yo he revisado en mi función que he tenido como, como gerente de obras, también subgerente, he revisado informes en realidad que dejan mucho que desear. Solamente de qué consistían sus informes, pues solo de valorizaciones, o sea, para que le paguen nada más. Y no puede ser así. Siempre he dicho, nosotros donde vayamos tenemos que dar lo mejor, porque en realidad es tu nombre el que está allí, ¿no es cierto? Tú eres el responsable de ese proyecto. Y entonces, mientras menos vacíos ustedes dejan, mientras su nombre esté mejor puesto, pues va a ser mucho mejor para ustedes. Van a evitarse problemas y sobre todo, pues vamos a dar una imagen correcta de nuestra profesión, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien. Un informe de obra tiene toda una estructura que es cuantiosa en realidad, porque tenemos que evidenciar todo lo que hemos hecho. Incluso cuando nosotros presentamos la valorización, hay metrados que están plasmados en nuestra valorización y pues nosotros tenemos que demostrar cómo es eso metrado. Yo cuando, por ejemplo, observaba mis informes a los ingenieros para pago, y decía, yo no puedes presentarme una hojita donde tú me digas metrado A, B, C, D, y yo así las tengo que firmar. Por lo menos dale forma, o sea, preséntame una planilla sustentada de tus metrados. Quiero saber por qué me has colocado ese metrado en tu valorización. De repente no es lo que corresponde. Entonces tenía que mandarles a que nuevamente me sustenten esos metrados. No me hacían reajustes, no me colocaban cómo habían evaluado. O sea, muchas deficiencias que por ahí, a veces cuando llegas a una municipalidad están acostumbrados a trabajar de una manera y cuando llegas con una forma de trabajo diferente, hay un poco de choque también, ¿no? Entonces hay que aprender un poquito a que la gente se adecue también a un ritmo de trabajo que al final es para su bien, ¿no? Porque ya tú dejas transparencia también de tu gestión. Eso es lo que queremos sobre todo en administración pública, que tu gestión sea transparente, ¿no? Y que en algún momento si te auditan o hay algún inconveniente, pues esté todo bien, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos, porque no solamente depende de ti. Hay personas que pues mueven esa gestión, ¿no? Que son los profesionales en el caso de la gerencia de obras. Luego tenemos un último ítem que nos indica esta resolución, que nos dice que durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. O sea, yo creo que sin que esté allí, ya es algo que nosotros debemos un poquito interiorizar.
Usted es el ejecutor, usted es un residente de obras y nuestra labor es fundamentalmente ejecutar, hacer realidad lo que está en el expediente allí en tu terreno. Esa es nuestra labor fundamental. Y entonces, para pasar del plano, para pasar de tu diseño a la parte de hacerlo realidad, que es la construcción, o sea, tenemos que interiorizar, mentalizarnos qué tiene que ser en función a los parámetros que nos exigen nuestras normas. O sea, no hay otra forma. Y no hacer las cosas por hacer. Todo tiene que seguir un control. Tienes que estar seguro que lo que se está ejecutando está correcto, porque ustedes van a ser ingenieros residentes de edificaciones. Recuerden, de aquellas construcciones donde sirven para albergar personas. Entonces no podemos hacer daño, ¿no? Al contrario, nuestras construcciones tienen que estar seguras, nuestras construcciones tienen que ser funcionales. Y para eso, aquí no prima el que yo creo, aquí no prima no, eso no sirve, lo de la norma. Yo tengo mucha más experiencia, lamentablemente no. Tu experiencia te ayuda así mucho. Yo no discrepo de eso, ¿no? Yo sé que hay ingenieros con muchos años de experiencia que a veces ni siquiera quieren escuchar nada, ¿no? O sea, se creen que ya lo saben todo, ¿no? Y yo los escucho, lógicamente, porque a veces es un poco más joven, ¿no? Ellos piensan que tienen toda la verdad absoluta. Y realmente en la vida no es así. Nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios. Y nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, de mejorar, de que si algo lo estaba haciendo mal, ahora lo voy a hacer bien. Todos estamos en ese proceso y no hay que avergonzarnos, ¿no? Y pues justamente para eso existen muchas capacitaciones, están las normas. Lo único que yo siempre voy a recomendar es eso, camina con tus normas, sé intuitivo, perfecto, pero que eso se, vamos a decir así, se cristalice o sea objetivo con el tema de tus normativas. O sea, no hay más ahí, no dejes en manos de personas que tú sabes que no tienen ni idea de lo que están haciendo. O sea, no seamos irresponsables, eso nuevamente lo indico, ¿ya? Bien, eso es un poquito el contexto que es importante. Miren ustedes, cuando ustedes están haciendo algo, ustedes están ejerciendo nuestra profesión, en este caso una arista, que es la parte de residencia, tengamos claro nuestra base legal, nuestra base pues normativa. Tengamos claro, porque eso no te lo va a mover nadie. Aquí nadie va a llegar, no, mira, el residente no hace eso. El residente hace lo otro. No, usted tiene, ahí les estoy mostrando cuál es su base legal, cuál es lo que usted se va a amparar en el ejercicio de la residencia de obras, en el rubro edificación, ¿ya? Igual este material en CAP lo tiene, ustedes cada vez que tengan la duda, no se manden, lean, no se avergüencen. Yo la verdad, poquito a manera de paréntesis, cuando yo daba mis capacitaciones un poquito más joven, ahorita ya estoy un poquito más, nada más avanzadita, pero no tanto, entonces llegaban ingenieros mayores, o sea, me miraban y, o sea, ni vuelta, se ruborizaban y no entraban a las capacitaciones. Entonces hay que ser humildes, ¿no? Hay que ser humildes. Todos podemos aprender de todos. Y yo creo que siempre hay que sacar lo mejor, ¿no? Porque a veces vas y estás esperando que falle en algo y ahí las estrizas, ¿no? Para eso vine, mejor me ve que me quede en mi casa. Entonces no hay que ser así, no hay que ser destructivos, hay que ser constructivos. Yo creo que siempre de quien escuches o donde vayas o de quien ustedes vayan a pedir consulta, siempre se tiene que extraer lo mejor, no lo peor, no esperar en qué va a tropezar para yo peor darle el empujón, ¿no? Que aterrice, no es así. Es por eso que a veces el Perú estamos como estamos. Entre peruanos nos hacemos daño, ¿no? Está la envidia de decir por qué ella sí, por qué yo no. Esas cosas también hacen daño, porque yo siempre, como también lo indico en mis capacitaciones y en mi labor que tengo como docente, que es formar ingenieros civiles, justamente he estado en unas capacitaciones con ya ingenieros que van a salir de la universidad, yo le digo, miren, más que la parte cognitiva, lo que a ti te debe interesar es cómo estás en tus valores, en la ética, ¿no? En el compañerismo, en el trabajo en equipo, el ser buena persona. Eso es más difícil. En eso centrémonos, porque al final salimos ingenieros muy buenos de capacidad cognitiva. O sea, sabes todo al revés y al derecho. ¿Y de qué te sirve si eres una mala persona? ¿De qué te sirve si eres un colega? Un colega que no va a sumar al equipo. Un colega que va a esperar que te haga daño y eso en realidad a veces eso no nos permite avanzar. Entonces, eso también es un mensaje. No todo es la parte cognitiva. Hay que aprender a ser buenas personas. Hay que aprender a hacer nuestra carrera con lo que nos han indicado, ¿no? A ser
ser calidad en el sentido no solamente de las actividades que hacemos, sino tú como persona, ¿no? Entonces yo siempre voy a indicar eso porque yo creo que un buen profesional, en primer lugar, es una buena persona. No hay buenos profesionales si son malas personas. O sea, definitivamente, ¿no? Entonces eso tenemos que trabajar también. Un poquito resumiendo, en relación a lo que plasmo del residente de obras, se tiene lo siguiente. Sabemos que este ingeniero residente debe de tener su permanencia en obra de una manera, pues, completa, directa. ¿Qué más? Que el profesional tiene que ser colegiado, ¿correcto? Y especializado por el contratista, que no debe tener menos de 2 años de experiencia en la especialidad que se le está contratando. El residente sabemos que también representa al contratista y que es el responsable técnico allá en la obra. Y él no puede entrar a tallar, por ejemplo, modificaciones de contrato. Eso lo decíamos en relación a la ley de contratación. No puede prestar servicios en más de una obra, ¿ya? A la vez, salvo las excepciones que ya les indiqué, que es decir, que se hagan obras por paquete. Y en el caso que es sustitución, procede que puedan sustituir a este ingeniero residente excepcionalmente. Y el reemplazante debe tener igual o superior experiencia a lo requerido en los criterios de calificación. De lo contrario, si bien es cierto que tal vez en el momento no te lo observarán, pero tal vez en el caso ya de las gestiones que vengan, podrían auditarte esas obras y por ahí vengan los problemas también de los procesos que te puedan aperturar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien, en cuanto a lo que son residencias, también hay niveles de la residencia. Dentro del personal profesional que controla la obra en relación al proceso de ejecución, podemos distinguir distintos niveles o especialidades, que eso van a estar en función también al volumen de la obra, la complejidad de la obra, y en relación a ello, pues, se tienen estos 4 niveles. Se tiene el residente general de la obra, podría ser un residente general nada más de la obra. Podríamos tener también un residente del proyecto, un residente por etapas, por ejemplo, un residente para la parte de estructura, especialidad de estructuras, un residente para la especialidad de arquitectura y un residente para la parte de instalaciones. Y también podríamos tener otro de los niveles, es el residente por especialidad, ¿no? Y se tiene, o vamos a decir así, por las partidas que se están ejecutando, y tenemos el residente de la cimentación, residente de instalaciones eléctricas, residente de instalaciones hidráulicas, sanitario. O sea, esto va a estar en relación, como lo dice ahí, a la complejidad. O sea, puede haber un ingeniero residente general nada más de la obra, siempre y cuando los proyectos sean, pues, pequeños, ¿no? Si los proyectos son pequeños, basta con un residente general de la obra. Podríamos tener también un residente, pues, de todo el proyecto también. O sea, depende de la complejidad. Pero si la obra es mucho más grande, ya no bastará con un ingeniero general. Tendríamos que tener solo un ingeniero para estructuras, solo un ingeniero para acabados, solo un ingeniero para lo que son instalaciones en edificaciones, ¿no? Agua, desagüe, energía, pues, eléctrica o instalaciones eléctricas. Y también si la obra es compleja, entonces vamos a tener un residente de lo que es la cimentación, residente de lo que es la instalación eléctrica, residente de lo que son las instalaciones hidráulicas, sanitarias o, bueno, las especialidades que tengan, ¿ya? En cuanto a las cualidades personales que debe de tener un ingeniero residente, en términos generales es una combinación entre un gerente de obra y un ingeniero inspector, un encargado de seguridad, un maestro de obra o jefe de obra, entre otras ocupaciones. En realidad somos una mixtura de todo, lo decía al inicio, ¿no? El ingeniero residente, producción. Ingeniero residente, calidad. Ingeniero residente, seguridad y salud. Ingeniero residente, control documentario. O sea, somos administradores de obra, somos también la parte de supervisión, tenemos que también tener conocimiento, somos también con conocimiento en la parte de seguridad y salud, también tenemos que ser empíricos o conocer la parte práctica de lo que estamos haciendo, no solamente contextualizado en relación a la norma, sino que también conocer la parte práctica, ¿no? Entonces, miren, tenemos que tener un matiz de tantas cosas, y me olvidaba, ¿no? Ahora también la parte medioambiental, ¿no es cierto? También porque nosotros como ingenieros y conocedores que nuestros trabajos en cuanto a la construcción son altamente contaminantes, y
responsablemente con este tema del medio ambiente, pues tenemos que tratar de minimizar estos impactos. Es por eso que en los expedientes técnicos también adjuntamos nuestro plan de mitigación ambiental, ¿no es cierto? Para ver o para contrarrestar esos efectos negativos que estamos haciendo con nuestras actividades en el ambiente. ¿Cómo lo vas a contrarrestar? ¿Cómo vas a remediar esos daños que estás haciendo en el ambiente? O sea, también tenemos que conocer de ello. Y dependiendo de la complejidad, pues nos iremos articulando con otros profesionales que nos permita hacer mejor nuestro trabajo, que nos permita que lo que hagamos sea de calidad y sobre todo, pues sean, digamos, lineamientos en no hacer daño, no solamente a las personas, sino también pues en este tema al ambiente, ¿no? Entonces hay muchas cosas en realidad que se conjugan en relación a una cualidad de un profesional. Pero la que yo siempre voy a indicar es el tema, pues, que comencemos a ser mejores personas. Un profesional, un ingeniero residente que no es buena persona, en realidad no va a contribuir en nada a la sociedad. Va a ser egoísta, empezar a ver solo defectos, no soluciona problemas, no es empático. En realidad, más que todo es eso también, el carisma, porque ustedes van a estar a cargo de personas que llegan con diferentes realidades, con diferentes formas de ser, y que ustedes van a tener que manejarlo a un solo ritmo para que podamos contribuir a nuestra meta física finalmente, en el plazo y en el tiempo. O sea, gran tarea tenemos ahí, de poder que todos, esas 200 personas, 100 personas, 50 personas, 500 personas, las que te toquen, dominarlas y hacerlas que se identifiquen contigo. Eso yo considero por mi experiencia. Tienes que cambiar el chip de esas personas que llegan un poco reacias, que solamente a veces buscan pasar su día, personas que, bueno, tienen un montón de conflictos y llegan a trabajar y están contigo ahí. Y tú eres la cabeza, tú eres el representante allí. Y tú tienes que llevarlos a tu manera. Tienes que ir, digamos, delineando a esas personas para que finalmente pues te cumplan con lo que tú quieres. Rendimiento fundamentalmente, ¿no? Y pues tú como ingeniero puedas también cumplir con lo que te piden, con tus plazos, con tus tiempos, con partidas de calidad. O sea, tú estás con todo un grupo de personas, como le digo, de diferentes idiosincrasias, con diferentes problemas. Y grande tarea tenemos. Por eso digo, el ingeniero tiene que ser muy empático. El ingeniero tiene que, en primer lugar, eh, poner respeto en la obra. Y respeto no significa mirar a todos debajo de tu hombro, ¿no? O tratarlos como si fueran bichos extraños y tú eres ahí el dios. Porque también me he cruzado en mi carrera con ingenieros que se creen dioses en realidad. No se creen personas, dioses, ¿no? Que son intocables o que lo que dicen es digamos, irrefutable, ¿no? O que el peón ni siquiera le puede dirigir una palabra, ¿no? Entonces estamos mal por ahí, falta sensibilidad, falta el identificarse con cada persona que está. Yo no digo que seamos, pues, bonachones o que todos se suban sobre tu cabeza, ¿no? Tal vez por ser mi condición mujer, ingeniera civil mujer, tal vez tengo esa parte un poquito que me gusta tratar bien a las personas porque así me gustaría tratar, que me traten a mí, ¿no? Y nunca he tenido problemas en mi obra, al contrario. Hasta el que era un poquito, me decían los chicos, ingeniera, eres chaleco, tenga cuidado, ingeniera, ¿no? Hasta los que eran un poco malcriados, ¿no? En término criollo, o que se querían pasar de vivos, o sea, finalmente se adecuaban a lo que yo quería y en mi condición de mujer, ¿no? Entonces, pero también trabajé con colegas varones totalmente distintos, o sea, la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, siempre era gritándoles con palabras oeces o era pues, ¿no? O sea, por los suelos, ¿no? Y eso es otra forma tal vez de manejar también a todo su personal. O sea, lo cierto es que todos nosotros los ingenieros que estamos a cargo de un proyecto tenemos que sacarlo adelante con tus recursos materiales, maquinarios, pero sobre todo con tus recursos humanos. Y recursos humanos que vienen de toda una mixtura, ¿no? Tienen diferentes grados de instrucción, tienen diferentes problemas, tienen diferentes conflictos. Entonces, ese grupo de personas, imagínense, tú tienes que hacerlos caminar a lo que tú quieres. Y por eso es que yo digo, el ingeniero hasta psicólogo tenemos que ser, ¿no? Hasta psicólogo, pero yo la característica fundamental que yo les transmitiría en parte de mi experiencia, porque a mí me ha funcionado en no tener problemas con nadie, siempre he tenido esa buena apertura desde el peón hasta
el gerente pues total del proyecto, ¿no? Hasta con las autoridades que venían, construcción civil, o sea, nunca he tenido problemas, por el contrario, siempre he tenido una buena referencia. Siempre que digan ingeniera Elena, van a tener un referente de mi persona, ¿no? Entonces nunca, por ejemplo, me ha gustado pues tratar mal a las personas, por el contrario, necesita agua, tienes que tener agua, pues, o sea, hay obras en donde a los trabajadores ni siquiera se les provee de agua, ni siquiera se les da completo sus EPPs, ¿no? Les mocho sus semanas, ¿no? Entonces hay cosas así inhumanas, yo considero que eso no puede darse, ¿no? Porque he visto en realidad un maltrato al personal y tu personal es la que te va a sacar adelante. O sea, tu gente es la que te va a sacar adelante esa obra. No tú, tú eres un trabajo de direccionamiento que también es importante porque tú gerencias ese proyecto, ¿no? O sea, tú lo gerencias, tú eres el capitán pues del barco, o sea, definitivamente tu labor es importantísima. Somos nosotros los que estamos ahí tratando de monitorear todo, ¿no? Que todo vaya bien, que todo marche bien, que tengas todos los ingredientes para que finalmente marche, ¿no? Ese proyecto. Pero hagámoslo bien, pues, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo personalmente, o sea, no soy de la idea de cuando ejerzo mi carrera y estoy en esa parte de la residencia, bueno, también he tenido parte de supervisión, o sea, he estado en los dos rubros, también en la parte más alta, que es la parte de gerencia, o sea, en todo nivel siempre ha sido el mismo constante. O sea, no sean también ustedes bipolares, ¿no? O sea, es una constante, tener el buen trato con las personas. Eso les cambia total. O sea, que tú llegues al peón y le saludes cordialmente, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿No? ¿Qué dice? ¿No? No sé, una palabra agradable, una sonrisa, ¿no? Les cambies todo el contexto. Si venía amargo o con ganas de hacerte la bronca, de ya decirte o alborotar a toda la gente en el tema, por ejemplo, de los sindicalistas, o sea, los cambias todo el tenor ahí que tiene. Entonces yo al menos es mi humilde experiencia. Yo no digo que todos los ingenieros de repente algunos me podrán escuchar, y si la ingeniería está descabellada, ¿no? O sea, ahí es así, pues está descabellada. Yo creo que no es así. Cada uno de nosotros tenemos vamos a decir, nuestra marca y cada uno hace su carrera como mejor nos parezca, siempre siendo respetuosos, siempre respetando pues en todo sentido, ¿no? A las personas, desde el que no tiene profesión hasta el que tiene profesión, ¿no? Siempre siendo éticos. Yo no puedo decir, mira, no robes al peón, o sea, tú no te cojas un clavo, canal, cuando tú te estás llevando los fierros, ¿no? O sea, no puede ser ambiguo, no puede ser doble moral, ¿no? No puede ser tu trabajo, oye, no se vengas borracho ahora, que aquí me está haciendo problemas, cuando tú estás en los bares, o sea, dando esa imagen. El ingeniero es una imagen. El ingeniero es todo un ícono allí, sobre todo en las partes, me refiero, de la sierra, o sea, nos adoran a nosotros, ¿no? O sea, llega el ingeniero sin, es ya una algarabía, ¿no? O sea, es lo mejor. En realidad siempre yo he tenido ese cariño y siempre me han transmitido esa gente, ¿no? El hecho de que le dé a su agua potable, su carretera, o sea, no saben cómo agradecértelo y la satisfacción de ver que de hecho se ha hecho realidad bajo tu gestión, o sea, eso no tiene precio, ¿no? Que los niñitos tienen un colegio. Entonces, en ese sentido, yo considero que las cualidades que nosotros como profesionales deberíamos tener son diferentes, son múltiples, pero que también va como es usted, ¿no? Como persona. Por eso yo digo siempre, una buena persona es un buen profesional. Si usted es una persona mentirosa, una persona que hace daño, una persona pues destructiva, una persona que no suma, no trabaja en equipo, que miras a las personas debajo de tu hombro, que maltratas a las personas, si así tú eres como ser humano, imagínate cómo vas a hacer en obra. O sea, ¿podrás cambiar totalmente? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, por ahí hay que aprender a ser gente en primer lugar. Traten bien a sus trabajadores, sean empáticos. Digan ahí, si yo estuviera ahí haciendo la zanja, ¿cómo me sentiría? Estoy trabajando en la selva, estoy 40 grados y con todas las ropas EPPs que me piden. ¿Yo cómo me sentiría en la zanja? ¿Cómo te sentirías tú? Y sin agua todo el día, imagínate. Y encima le estás arreando que haga más de lo que está ahí estipulado, ¿no? Y encima le mochas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no seamos así, no pidas imposibles. También no digo que a la gente se le dé muchos a giro también, porque a veces los trabajadores, pues, un poquito tú les das la mano y se van, pues, hasta arriba, ¿no? Hasta el codo, como se dice. Entonces, tampoco yo les digo eso. O sea, respetos es lo primordial. O sea, en todo en la vida, el respeto es lo primordial, en tu vida personal,
en el tema pues de tu familia mismo, en el caso mío como catedrática de mis alumnos. O sea, es la primera regla de convivencia, o sea, respeto, chicos, ¿no? Yo les respeto, ustedes me respetan. En mi obra es lo primero que yo les digo. Bacán, una risa, una chacota para cambiar el clima, romper el hielo y hacer que esto camine, pero con respeto. O sea, no porque yo ya les lance una broma o no porque yo les dé a su agua, o sea, ya piensen qué cosa. O sea, lo respeto es fundamental, es una regla de oro, ¿correcto? Entonces eso es una de las cosas que yo quería transmitirles, mi experiencia, porque creo que eso falta a muchos ingenieros que no tienen esa característica, creo yo, y que hacen mucho bien, ¿no? Entonces, es mi humilde experiencia. Tal vez mucho no comparta conmigo, pero yo considero que cada uno hace carrera en lo suyo y en mi humilde pues, experiencia me ha dado resultados, ¿no? Siempre que he pasado por la calle, mis trabajadores me han saludado con respeto, ¿no? Con cariño, ingeniere, cuando hay otra obra, ingeniera, ¿no? A veces he tenido problemas también, he recurrido a ellos y he tenido siempre el apoyo. O sea, nunca he tenido una desazón con ellos, ¿no? No solamente con los trabajadores, desde un PO hasta un gerente, ¿no? O sea, a todo nivel. Entonces, eso es básicamente también porque tenemos que aprender a ser personas, gente, ¿no? Y tratar a todos con respeto como te gustaría que te trates. Una de las características vital, yo considero que debería de tener el residente de obra, dado que este se vincula y tiene que tener muchas facetas, ¿sí? Bien, entonces ahí simplemente eso es mi experiencia, pero quería un poquito indicarles también lo que he contextualizado aquí. Bien, aquí indicamos los siguientes, ¿no? Debe poseer la capacidad de diferenciar cuáles son las tareas o actividades que tienen prioridad dentro de una obra. O sea, eso es básicamente también porque es parte de lo que nosotros hacemos dentro de lo que es la estructuración de las cuadrillas de trabajo, por ejemplo. O sea, usted como profesional, como residente y encargado de la ejecución, porque residente es todo lo que tiene que ver con ejecución, tiene que fundamentalmente pues evaluar que ese tiempo y ese presupuesto que le han estipulado pues le alcance. Para ello, un dato fundamental es el tema de tus rendimientos, tu cuadrilla. Y para ello tenemos que ir viendo, ¿no? Qué actividades, qué tareas son prioritarias y no gastar en vano nuestros recursos. Contar con una visión general de los potenciales problemas que existan en cualquier obra. O sea, siempre van a haber obra que no tiene problemas, no es obra. O sea, siempre como ingeniero residente no vamos a encontrar obras sí, con problemas, ya sea de índole técnico, de índole social, ¿no? De los trabajadores mismos, el tema de repente de algún accidente. O sea, siempre van a haber contratiempos. Es el día a día, pues. Y no todo lo que está bonito escrito en el expediente se tiene por qué cumplir la realidad, ¿no? A veces va a pasar diferentes cosas, ¿no? Y lo que nosotros como buenos ingenieros tenemos que hacer es solucionar, ¿no es cierto? ¿Qué hace el ingeniero? Busca soluciones. ¿Qué hace el ingeniero? Innova, ingenia. O sea, no podemos hundirnos allí ni echar la culpa a nadie, ¿no? O sea, estamos ahí para contribuir, para solucionar. Y en ese sentido, pues si es la factibilidad de poder pues buscar apoyo, articularnos, qué sé yo, hay que hacerlo, porque el ingeniero soluciona problemas, ¿ya? Entonces también tenemos que poseer autoridad, ¿no? No es porque ustedes sean buena gente, oprime el respeto a tu obra, no vamos a tener autoridad. La autoridad, como yo siempre escuché desde que empecé con las prácticas preprofesionales, que el respeto, ¿no? La autoridad pues se gana, ¿no? No se compra, se gana. Allá en campo, donde es, digamos, lo bueno, pues, ¿no? También hay que tener capacidad de liderazgo, pero para ser líder, vuelvo a repetir, tienes que aprender a respetar, ¿no? A los demás, fundamentalmente. Y asegurar con esas condiciones de poseer autoridad y liderazgo, ¿no? Asegurar que se cumplan todas las condiciones pues, que nos refiere nuestro reglamento, parte técnica, parte de seguridad, calidad de metrados, proceso de ejecución, tiempo de ejecución. Estar en capacidad de reconocer sus limitaciones, también técnicas y personales, e informar a sus superiores de la necesidad de contratar asesores, tal vez, o apoyos que ustedes necesiten en cuanto a su labor. ¿No? Hay ingenieros, también le comento, colegas que, bueno, han fallecido en realidad de tanta presión que tenían en trabajo, con aneurisma, ¿no? A veces tú como ingeniero, claro, tú estás en la condición de solucionar todo lo que pase ahí,
tú estás en la capacidad de poder asumir todo el direccionamiento como buen administrador que eres de tu proyecto. O sea, eso no lo dudamos, pero tampoco vayan contra su salud, porque en realidad el ingeniero residente tiene una ardua labor, no descansamos. Cuando ustedes asuman una residencia no descansan. En cambio el supervisor, el inspector es un poquito más suave, ¿no? Pero el residente no descansa. Hay tantas cosas que tienes que ver y ahora con el tema del reglamento, de las leyes, de los documentos todavía que tenemos que nosotros evidenciar, que te hacen pues que nuestro trabajo se haga un poquito más amplio todavía, porque todo lo tienes que documentar, todo lo tienes que escribir, todo lo tienes que hacer por correo. O sea, eso hace que nuestra labor no termine en el día y te quede pendiente, y te quede pendiente. Y si eso sumas problemas de casa, ¿no? Y los propios que tienes en la obra, imagínate la presión que estás sometido como ingeniero. Entonces, muchos ingenieros o muchas personas, pues, que tienen problemas también, a veces no tienen la capacidad y no lo pueden soportar. Y bueno, fallecen de aneurisma. Yo he conocido a muchos colegas, me ha dado mucha pena en realidad, o bien de paro cardíaco o bien de aneurisma. Entonces, la obra es importante, tu labor como ingeniero es fundamental, pero más importante, ¿cuál es? Tu salud. Más importante, ¿cuál es tu vida? A veces nos es difícil, ¿no? Yo les hablo a ustedes y a veces dicen es fácil hablar, ¿no? Y un poquito asumirlo, un poco nos cuesta. Yo también a veces asumo tantas cosas que al final ya pues no hay ni respiro. Pero creo que eso es saludable hacerlo por nuestra salud misma. No podemos asumir cosas que ya no podemos, o sea, que ya no hay fuerzas, que ya no hay cabeza y que tú consideres que tienes que tener un apoyo. Hay que hablar, ahí nos dice, hay que tener esa capacidad de reconocer tus limitaciones. No somos Superman ni mujeres maravillas, tenemos limitantes por muchas razones, tiempos, personales, dice ahí, técnicas, ¿no? Y pues tenemos que hablar para que puedan apoyarnos, sino, y hacer que nuestro trabajo sea más llevadero, ¿no es cierto? Dentro de las funciones que tiene el ingeniero residente, son funciones que también van de la mano con lo que yo les decía al inicio, ¿no? Con las funciones en la parte técnica, funciones en la parte administrativa. En la parte técnica, estas funciones van a ir direccionadas a tu proceso, en la parte técnica van relacionadas a tu proceso constructivo, ¿no? A la calidad misma de las, digamos, de las partidas, de los materiales que vamos a hacer, de la parte de la seguridad también que tenemos que controlar. Y en la parte administrativa son todos los control documentarios, ¿no? Entonces, finalmente, todas las subetapas que les mencionaba al inicio se van ahí direccionando estas dos funciones que tiene el ingeniero residente, ¿no? Que es desde la parte técnica y de la parte administrativa. En la parte administrativa es quizás la de mayor variedad de problemas. Ofrece el ingeniero residente en primer lugar porque suelen escaparse los alcances que nosotros los ingenieros, en realidad nos hemos formado para eso, para ser ingeniero y somos muy buenos en la parte técnica. O sea, conocemos al revés y al derecho tal vez la labor que nos indique con nuestro reglamento, con ir a campo, con producción, con ejecución, o sea, somos tromes en eso, pero cuando ya nos dicen ingeniero y además usted tiene que documentar, tiene que presentar un informe para tal, para cual, ingeniero, o sea, ya se nos hace un mundo, a muchos, ¿no? Entonces, por eso ahí se indica que eso es un poquito nuestra limitante en algunos casos, porque va o se sale de nuestro enfoque técnico, ¿no? Que nosotros normalmente es nuestra fortaleza, ¿no? Y en eso pues se ve la parte de documentos, vemos también la parte pues económica, que a veces un poquito por ahí flaqueamos, ¿no? Pero bueno, como buenos ingenieros solucionamos y si nos tiene que poner en frente de esos campos, también lo hacemos. Pero ya es cuando la obra es muy compleja, como ya se mencionaba, tendría que darnos nuestros apoyos. Y en relación a estas funciones administrativas, por ejemplo, tenemos que evaluar como residentes los problemas de planificación. Y allí lo principal es la principal preocupación del ingeniero residente en este papel que está como gerente de obra es garantizar que las fechas estipuladas en la planificación de obra se cumplan según lo previsto, ¿no? Tiene que ver su contrato, cuándo es su fecha de término. De lo contrario, va a pagar penalidad. ¿Correcto? Entonces el ingeniero también tiene que ir, es el administrador, chequeando. Mira, vas a ir ejecutando, vas a ir haciendo todas tus partidas en relación a lo que te dice tu reglamento, pero también ve tu parte legal. Si tú te demoras más de lo que dice el expediente,
vas a pagar penalidad. Y si este no tiene un buen sustento, pues ya fuiste, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta todos esos aspectos. Asimismo, en la parte administrativa, tenemos que también ver que podrían asumirse en la obra problemas de almacenamiento, ¿no? Y para eso toda obra debe contar con los depósitos o almacenes requeridos para contener en el sitio los materiales y equipos necesarios para cumplir con los tiempos previstos en la planificación. Pero las fallas en la solicitud de materiales, retraso en los tiempos de entrega, la escasez de ciertos insumos, el inadecuado almacenamiento y protección de materiales, como los agregados para el concreto. O sea, a veces hay problemas que cuando nosotros vamos a abastecer y se hacen los requerimientos, no tenemos en cuenta eso, el espacio. Tú pides 100 cubos de piedra chancada, 100 cubos de arena gruesa, afirmado, pero ¿dónde lo vas a disponer? Por eso el ingeniero residente, como buen ejecutor y administrador de su proyecto, tiene que organizar la obra. Tiene que ver los espacios que tiene y adecuar las obras provisionales, por ejemplo, adecuar dónde va a ir su obra y adecuar un espacio en el caso tenga mucho volumen de material que recepcionar, dónde lo va a colocar y sobre todo bajo los parámetros que ahora me exigen, que es seguridad y salud y que es la parte medioambiental, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir adecuando para no tener problemas, porque también puede ser que lo dispongas en un lugar que no corresponda y te caiga multa, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que tenemos que uno de los primeros puntos cuando empezamos ya a ejecutar la obra es que usted organice su obra, no se vaya, como se dice, a lanzar a la piscina así nada más, tiene que organizar su proyecto, ¿ya? Otro de los temas que también nosotros vemos en la parte administrativa es los problemas legales. El ingeniero residente tendrá que lidiar en cierta medida con problemas dentro del ámbito legal, tales como los relacionados al aspecto laboral. Por ejemplo, llegas a una fila a tu obra, te pide tu expediente, planillas, y si tú no indicaste lo que está indicado en la ley, va a haber un proceso también ahí que seguir. Y va a haber multas, ¿ya? La tramitación también de servidumbres de paso, afectación de propiedades en las cercanías también. Entonces, por eso es que todo eso, por eso yo considero que cuando nosotros en la parte de consultorías se ejecuta o se elaboran los expedientes técnicos, hay que tener en cuenta todos esos parámetros para que el ejecutor no sufra. Yo siempre digo, consultores, hagan bien sus expedientes técnicos, porque al final quien va a pagar los platos rotos es el ejecutor, porque usted no, digamos, lo realizó de la manera pues que indica el reglamento y a veces no se evalúa, a veces no se hace esta revisión y de frente el ingeniero va a campo a ejecutar y se da con todo esa serie de problemas, ¿no? A pesar que ahora me parece excelente que la ley de contrataciones haya implementado un artículo en la que indica revisión del expediente técnico y por ahí pues un poquito nos da esa, vamos a decir, ese aliciente en que lo que se hizo en el expediente pueda, de hecho va a haber un poco de problemas, pero ya el ejecutor no se vaya de frente, ¿no? O vaya identificando de cierta forma cuáles son estos probables adicionales o modificaciones que se pueden dar porque se plasmó mal el expediente, ¿ya? En cuanto a la parte administrativa, también es importante que ustedes sepan que, de acuerdo a los diversos problemas en el ámbito administrativo que ya se plasmó, algunas de las funciones del ingeniero residente van a ser conocer en su totalidad qué alcances tiene su contrato, ¿no? No te puedes ir a lanzar sin saber qué límites, qué alcances tenga tu contratación. Eso es importante para no meternos en líos ajenos, ¿ya? Segundo, mantener y custodiar en obra los documentos que sean requeridos durante la ejecución, por ejemplo, planos, actas, memorias, especificaciones. Es decir, tu expediente técnico, por ejemplo, tiene que estar en tu caseta, ¿no es cierto? En tu oficina. En la oficina, usted tiene una oficina que se elabora como parte de las obras provisionales y en la oficina tiene que tener esos documentos que se exigen que estén en obra, como por ejemplo tu expediente técnico, tu cuaderno de obra, ¿no? Los planos, algunos incluso ponen en marcha lo que es la filosofía del Lean Construction, ¿no? Y hacen bonitos sus trenes de trabajo, ponen sus pizarras acrílicas, ¿no? Con las tareas del día de hoy, las metas del día de hoy, ¿no? Su plano grande, van sectorizando, o sea, toda una organización, ¿no? Que se hace para poder
también nosotros trabajar ordenadamente, ¿no? He visto muchos proyectos así cuando he hecho visita también con algunos de mis estudiantes, porque bueno, en mi tiempo no trabajamos así, y cuando yo he hecho la visita con mis estudiantes y también cuando he tenido la oportunidad de inspeccionar algunos trabajos, he visto pues esa metodología, ¿no? Bastante dinámica en realidad y me parece pues claro, ¿no? De lo que se está realizando. Bien, revisión de los planos de proyectos, así como las cantidades de obra de forma tal que se informa, de ser el caso del contratista y contratante, de las anomalías después detectadas. Mantener la adecuada comunicación con el representante del contratante de la obra, así con el ingeniero inspector. Cumplir con el trámite, controles, facturaciones y seguimiento de las evaluaciones. Llevar y actualizar la planificación de la obra. Llevar conjuntamente con el ingeniero inspector el libro o bitácora de la obra, coordinar y supervisar la realización de los planos de construcción y supervisar también la calidad de los materiales y equipos, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones que nosotros como ingenieros residentes y para poder cumplir esta área administrativa que tenemos que también hacerla como parte de nuestra labor, pues tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, fundamentalmente, yo considero que cada paso que vamos a ir dando en esta, vamos a decir, en esta faceta, que es la parte de la residencia, tenemos que hacerlo, pues, detalladamente y siempre en relación a tu reglamento, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, ahí nos indica supervisar la calidad de los trabajos, de los equipos, ¿no? Porque recuerden, ustedes emplean materiales de mala calidad, equipos de mala calidad, ¿no? Entonces también eso nos va a repercutir en la parte de ejecución, ¿ya? Ya en la área técnica, que es otra de las funciones que hace pues el profesional, es un poquito más fácil porque eso nos va a permitir que, como es nuestra fortaleza, la parte técnica lo hagamos bien, ¿no es cierto? El manejo de la parte técnica es nuestra fortaleza. Ahí no hay mucha cosa porque la parte administrativa, la parte económica un poquito a veces no es nuestra fortaleza, ¿no? Pero sin embargo es lo que nos correspondería también como ingenieros residentes, porque somos los administradores, somos los dueños de la obra y como tal tenemos que manejar todo, ¿no? Todos los actores dentro de la parte de ejecución que se involucran, ¿no? Hay plata, hay recurso humano, hay recurso material, hay presupuestos, ¿no? Hay una serie de cosas que se dan, que se conjugan en tu obra y tú como dueño, como representante, como gestor, como, vamos a decir así, pues el capitán, tienes que asumirlo. Y eso nos hace adecuarnos, ¿no? Pero la parte técnica es nuestra fortaleza, porque para eso fundamentalmente nos han formado, ¿no? Dentro de las funciones ya específicas que nosotros vamos a hacer, entre tantas, ¿no? O sea, acá voy a mencionar solo algunas, hay otras también que ustedes también en el día a día que irán haciendo pues su trabajo, irán descubriendo, ¿no? Pero las funciones en líneas generales que nosotros tenemos dentro del área técnica es asegurar, en primer lugar, que los materiales que ingresan a la obra están en concordancia con las especificaciones técnicas. No se confíen ni de su sombra, eso me lo aconsejó un ingeniero que trabajé y hasta el día de hoy lo recuerdo. Elena me decía, tú no confíes ni de tu sombra, me decía. Yo porque yo sí, mi defecto es ser muy confiada. Considero que eso me ha dado muchos dolores de cabeza, pero bueno, a golpes uno va aprendiendo. Entonces, eso es una de las cosas que debemos de verificar en la parte técnica, que tus materiales que te llegan a campo sean de la calidad que indica tu especificación técnica de tu expediente y te muestren los certificados de calidad. Y dos, ¿no? Sean de la cantidad. Yo he tenido obras en las que me han querido hacer ¿no? Hacer el avión, como se dice criollamente, y a veces uno por confiada, ¿no? Por ejemplo, llegaban los volquetes, me acuerdo cuando empecé mi trabajo a residente, el ingeniero que estuvo de residente, yo es asistente, ¿no? Me decía, Elena, tú no confíes ni de tu sombra, súbete al volquete, lleva tu wincha, cubícame, que tenga la cantidad de cubos que me indica. Imagínate que te traigan 2 cubos menos por volquete nada más. Lo que nos va a pasar, me decía, no nos va a alcanzar. Entonces me subí al volquete a cubicar, ¿no? Es por eso que a veces tenemos apoyo que son controladores de materiales, tenemos controladores de la maquinaria, ¿no? Tenemos controladores del personal. Hay obras donde se hay la complejidad, por ejemplo, en esa obra que les indiqué, estaba yo ahí con el ingeniero en una de las obras como asistente, teníamos 300 personas a cargo y algo más. Imagínense controlar toda esa cantidad de personas,
¿no? Entonces, teníamos pues apoyo, teníamos el controlador de maquinaria, el controlador de personal, el controlador de los materiales, ¿no? Y nosotros solo monitoreábamos todo, pues, ¿no? Porque es importante. Uno, controlar la calidad de los materiales y otro es controlar también la cantidad. Otro de los aspectos es mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación, en las labores como compactación y excavación, trabajos con concreto u hormigón en general, en aquellas tareas que involucran cierto nivel de complejidad, ¿no? Bueno, también tenemos la de prever y ordenar los ensayos de materiales, definir el sistema constructivo más adecuado para el tipo de tareas que vamos a ejecutar, comprender a cabalidad la información contenida pues en los planos, por eso hay que saber leer los planos, qué información tienen tus planos y eso se traduzca en la buena información que tú también le vas a dar a tu maestro de obra o a los operarios o al personal que estás ahí a cargo, ¿sí? Conocer y comprender los alcances de las especificaciones técnicas y normas también vigentes. Vamos a ver rápidamente, porque ya estamos un poquito con el tiempo, me parece, pero rápidamente vamos a ver unas casuísticas en función a algunas facetas, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la residencia. Mire, decíamos que residencia, una de las primeras cosas que evaluamos es producción, ¿no es cierto? También evaluamos calidad, también evaluamos seguridad y salud, también evaluamos la parte del medio ambiente, también evaluamos control documentario, o sea, de todo un poco, de tal forma que todos los actores que están ahí originándose en tu obra, tú los manejes, ¿ya? En la parte de la producción, ingeniero residente, usted tiene que tener su Biblia a la mano. ¿Cuál es? Su Reglamento Nacional de Edificaciones. Eso es inaludible. Y si está trabajando en el Estado, tiene que sumarse con su reglamento de la ley de contrataciones, la 344-2018 y la 377-2019, que es la que recientemente ha salido y ya ha cambiado algunos artículos. Es indispensable que usted tenga sus reglamentos. Eso le va a permitir a usted que haga un mejor trabajo y sobre todo que tenga menos problemas en el futuro que asumir. Pero más que todo vamos por la parte, pues, vamos a decir, de la ética, de hacer cosas en que realmente yo tenga la plena seguridad, esté convencido que lo que estoy construyendo está de acuerdo a lo que la norma me exige. Si la norma me lo exige es por algo, ¿no? Por las puras, la norma no te va a decir, pues, que la separación entre eje y columnas en albañilería es 5 metros. O sea, no te lo va a decir por las puras. O sea, hay un sustento allí y que hay que cumplir. Entonces, miren ustedes un vistazo de nuestro contenido de Reglamento Nacional de Edificaciones. Tenemos el título 1, Generalidades, título 2, Habilitaciones Urbanas, y título 3, todo el rubro que a nosotros nos compete. En este caso, como residentes de obras de edificación, que es la parte título 3, Edificaciones. Ahí podemos encontrar consideraciones generales, también podemos encontrar qué va a verificar usted, no solamente en el diseño, también en la construcción, o sea, en los dos aspectos es lo que te ayuda este Reglamento Nacional de Edificaciones, a tener esa visión clara, que evaluar, que plasmar en el diseño y también en la ejecución, también en la parte de estructura, sanitarias, eléctricas, es decir, en las 4 especialidades que tiene una edificación. Una obra de edificación tiene 4 especialidades: la parte estructuras, la parte arquitectura, la parte de instalaciones eléctricas y la parte de instalaciones sanitarias. Entonces, en ese sentido, es lo que la norma en su título 3, edificaciones, también te dice qué vas a tener en cuenta en el diseño y también en la ejecución, ¿correcto? Aquí un poquito para mostrarle dentro de este título 3, edificaciones, ¿no? Tiene estas 4 especialidades que les acababa de indicar. Hay consideraciones generales para diseño, que es la parte del expediente técnico, y también pues en la parte de en la ejecución. Esto es más que todo para refrescarles que cuando nosotros hablamos de la parte de la residencia de obra, lo que buscamos es que nuestros proyectos tengan productividad, que nuestro proyecto se enmarque dentro de los lineamientos que me dice mi expediente técnico, y que 2 puntos vitales de este cumplimiento de tu expediente técnico en relación a la productividad es tu programación de obras y es tu presupuesto de obras. O sea, tú tienes que cuidar como buen administrador de esa obra, como buen administrador tú tienes que tener cuidado en tu costo y en tu tiempo, ¿ya? Eso es vital, eso tienes que sí o sí controlar. Aquí ya olvídense de ingeniero residente light, que solamente voy para la foto, para el Face, que solamente voy para hacer mi valores. Olvidémonos de eso, no podemos seguir siendo ingenieros residentes de esa calidad, donde nuestra profesión, déjenme decir que deja mucho que desear. Y por uno a veces todos nos comprometemos. Entonces, dejémonos de ser ingenieros civiles
residentes de esa manera. Tienen que estar en campo. La ley dice, tienes que estar en campo. No hay mejor forma que controlar tus cosas que es estando en campo. Y si tú no puedes, bueno, por emergencia, qué sé yo, tienes que tener pues tu asistente o una persona de tu confianza, pero de tu talle, ¿no? Que también conozca la parte pues técnica y sobre todo reglamentaria. Pero miren, estos dos aspectos que yo siempre les voy a aconsejar que el ingeniero residente tiene que evaluar en sus obras, se basa en dos parámetros básicos, que es el rendimiento y metrados. Y es por eso que yo les insto a ello. Ustedes tienen que estar ingeniero residente, se evalúe sus rendimientos, sepa metrar, sepa plasmar este valor tan, vamos a decir así, valioso que es un metrado. No podemos hacer metrados donde yo nada más sepa cómo se hizo o donde en mi cabeza esté el desarrollo y yo no lo pueda plasmar. O sea, dejémonos de ser ingenieros light. Hay que ser ingenieros que realmente hacen sus cosas a conciencia. Eso va a hacer que de una u otra manera, desde el espacio donde ustedes se encuentren, pues vayan cambiando esta imagen de los ingenieros civiles que está muy mermado en algunos casos. Dice ingeniero civil solo llega a ser destrozo, ¿no? O sinónimo a corrupción. Dejémonos, cambiémonos esa imagen. Sean transparentes, sean honestos con lo que hacen, ¿ya? Y estos rendimientos, a su vez, yo les insto también que cuando ustedes se hacen sus expedientes y en esta parte que estamos ahorita capacitando, que es la parte de residencia, dense un tiempito, miren cómo están sus rendimientos, porque esto, muchos de los expedientes que se han hecho con este valor y que ahora como residentes ustedes lo están ejecutando y que también lo van a evaluar para ver si su tiempo y su dinero les alcanzará, son en realidad irreales. Algunos ya están desfasados, algunos ni siquiera se adecuan a la realidad en donde nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿qué nos hacen los consultores? Disculpando a muchos de ellos, nos hacen daño, porque colocan cualquier dato, la cosa es que puedan ellos correr su presupuesto y ya ahí está tu valor económico y tu tiempo. Pero no se ponen a pensar siquiera si ese rendimiento es real o lo más cercano a la realidad. Y aquí nos hace daño a nosotros, los ejecutores, porque cuando vamos a campo ese rendimiento ni idea, o sea, no se cumple. Y eso nos conlleva al fracaso, pues, porque cuando un rendimiento no es real, el dinero o el presupuesto tampoco es real y el tiempo tampoco es real. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ingenieros? Como buenos ingenieros que siempre solucionamos las cosas, tenemos que hacer maravillas para que con ese rendimiento que ha sido un dato para tiempo y para presupuesto, pues lo termines con éxito. Imagínate. Entonces eso yo les insto a que ustedes vean una miradita, no les va a quitar, digamos, mucho tiempo, pero sí les va a dar muchos éxitos. ¿Ya? Lamentablemente en el Perú los únicos rendimientos que tenemos oficializados son los de la CAPECO. Para el rubro de edificación, lo único es lo que ustedes están mostrando allí, son rendimientos de Lima y Callao del año 68, solo para edificación y solo en Lima y Callao. Imagínense, qué limitantes tenemos. Y yo siempre lo voy a indicar. No puede ser posible que teniendo tantas universidades en el Perú no se tenga ni siquiera rendimientos para su zona de esa universidad. No puede ser. Estamos muy distantes de lo que realmente es nuestra profesión a veces. Y eso nace desde la universidad. Tanta investigación que se dice. Empecemos por algo básico, rendimientos, oficialicen rendimientos. Eso nos va a ayudar mucho en nuestros proyectos de construcción. Eso nos va a permitir que demos un paso más adelante, que países vecinos como Chile, Brasil, no nos lleven a la delantera en algo. Yo considero que podemos hacerlo posible con los rendimientos, porque eso es un dato importante que juega un papel pues básico, todo lo que es la parte de los proyectos de ingeniería, ¿ya? Entonces por ahí, más bien, ya con esto yo lo voy a dejar aquí en la diapositiva, lo otro ya es un poquito más para que ustedes lo tengan en consideración, secuencia lógica, que también es importante ustedes que conozcan dentro de un proyecto de edificación, ¿sí? Y con eso me despido, Empresa en CAP. Yo creo que ya ahora me pasé más del tiempo, así es que espero sus respuestas. Gracias. Sus preguntas, perdón, ya está emocionada estoy. Genial, ingeniera Elena, muchas gracias por la información y también haciendo hincapié en lo que realmente a veces quizás en las aulas universitarias no nos enseñan, ¿no? Que es el tema de las habilidades blandas, el liderazgo,
y otras habilidades que hacen que seamos mejores personas y por consecuencia, como comentaba, seamos también mejores profesionales y por consecuencia, de igual manera, tengamos una mejor sociedad. Ajá, ahí está, vamos a leer los comentarios. Dice Eldrin Newton, siempre con las buenas ponencias en CAP. Ahí está, y también, ¿no? Muchos agradecimientos para su persona. Bien, entonces entramos ahora sí a la ronda de preguntas. Brevemente, tenemos aproximadamente unos 15 minutos para ronda de preguntas, así que los invitamos a que puedan dejar sus preguntas de manera concisa, de manera resumida también, para poder darle pase a otros participantes, ¿ya? Entonces, mientras van dejando sus preguntas, por favor, voy a ir compartiendo también a solicitud de ustedes el número de WhatsApp, ahí está, para las certificaciones.